Entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es el valor del Estado de la Nación para el profesional moderno. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Ingeniería para la Vida. En este podcast nos hemos enfocado en hablar acerca del abismo entre el mundo estudiantil y la vida profesional. En este episodio queremos profundizar un poco más el camino que la población más joven debe recorrer para llegar a convertirse en estudiantes y posteriormente en profesionales. Hemos escuchado que en Latinoamérica se presentan retos tales como el acceso a la educación, la desigualdad social, el desempleo, subempleo, falta de orientación vocacional y, por supuesto, un incremento en la violencia y en la delincuencia. Una de las consecuencias de no poder sortear estos retos es el fenómeno de los jóvenes que no estudian y no trabajan, conocidos como los ninis. En este episodio vamos a tener una invitada especial y nos va a ayudar a entender un poco más acerca de los retos que tenemos en Costa Rica. Vamos a hablar sobre el Estado de la Nación y cómo le podemos sacar provecho al Estado de la Nación. Hoy me acompaña, no como siempre, pero usualmente Laura. Laura, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Daniel, muy bien por dicha. ¿Y vos qué tal? Yo bien, gracias. Aquí un poco cansado, no tan cansado como tú lo estás, pero ya son las 8 de la noche, al igual que tú, entonces Sí, haciendo las ya últimas pasó el labores día. del día. Sí. Sí. Pero Laura, hablemos un poco de nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada es Natalia Morales Aguilar. Ella es la coordinadora general de investigación del Informe del Estado de la Nación y la investigadora principal del capítulo de Equidad e Integración Social. Natalia es licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica y posee un máster de Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional. Natalia ha realizado diversas investigaciones en temas sociales, empleo, pobreza, desigualdad, de ingresos, educación, género, entre otros. Natalia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para discutir sobre este tema. Muchas gracias, Daniel y Laura, por la invitación y esperamos hacer algún aporte interesante para que les sirva a los jóvenes o a esas personas que están terminando sus estudios, que están incursionando en el mundo del trabajo. Entonces, muchísimas gracias ahí por tomarnos en cuenta. Perfecto. Y antes de iniciar, y como siempre, una tradición que tenemos en este podcast es agradecerle a la Oficina de Mercadeo y Comunicación del TEC, porque gracias a ellos es que podemos llegar hasta ustedes. Natalia, entrémosle de una. Hablemos un poquito del programa El Estado de la Nación. Háblanos un poco de esta iniciativa, su historia y el impacto que ha tenido el Estado de la Nación para el país. Sí, el programa Estado de la Nación surge a mediados de los años 90 como una necesidad del país en aquel momento de estudiar el desarrollo humano sostenible. Surgió dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y después fuimos evolucionando y actualmente somos un programa del Consejo Nacional de Rectores que agrupa a las universidades públicas y también con financiamiento de distintas otras organizaciones complementarias. Entonces, como decía, es un programa que surge ante la necesidad de estudiar el desarrollo humano, darle un seguimiento a los indicadores de la situación del país, identificar desafíos que tenemos como país y ha ido evolucionando. Inicialmente empezamos con el informe del Estado de la Nación, que es un informe anual que ahora en el 2024, en noviembre, generalmente lo publicamos en el mes de noviembre de cada año,
publicamos el informe número 30. O sea, tenemos 30 ediciones consecutivas de tener ese informe que a grandes rasgos analiza 4 grandes aspiraciones del país. La primera es equidad e integración social. La segunda es las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económicas. La tercera es armonía con la naturaleza. Y la cuarta es fortalecimiento de la democracia. Entonces, en general, analizamos los ámbitos sociales, económicos, ambientales y políticos del país, pero visto desde el desarrollo de las personas. Cómo la economía, por ejemplo, incide en el bienestar de las personas, cómo proteger el ambiente, el uso que hacemos en el territorio, todos los cambios climáticos inciden sobre el bienestar de las personas y también cómo el sistema político, el sistema democrático contribuye también a ese bienestar. Entonces, este es el informe Estado de la Nación. Con el paso del tiempo hemos ido construyendo otros informes, productos, mesas de trabajo que les llamamos. Y la segunda mesa más antigua que tenemos le llamamos Informe Estado de la Región Centroamericana. Entonces, hacemos un informe similar al que hacemos a nivel nacional, pero a nivel de la región. Ahí ya hemos publicado varios, es un informe que se publica, digamos, no tan frecuente, y este año vamos a publicar un nuevo informe. Entonces es ver cómo es el vecindario, por así decirlo, de Costa Rica en esta región centroamericana. El otro informe, el tercer informe que hacemos se llama Estado de la Educación. Y ahí lo que hacemos es un zoom, o sea, un análisis a profundidad del sistema educativo en todas sus fases, desde preescolar, primaria, secundaria, el sistema postsecundaria, ¿verdad? El sistema universitario, el sistema, por ejemplo, de educación técnica, el INA. Entonces, analizamos toda esa educación desde los distintos ámbitos. Y el cuarto informe, la cuarta mesa de trabajo que tenemos es el de ciencia y tecnología, que inició con un informe que publicamos y después lo convertimos en una plataforma de información y datos sobre este sector, ¿verdad? Más especializado, más de innovación, y es el que denominamos IPATIA. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que conformamos en el programa Estado de la Nación. Hacemos también o tratamos de hacer una amplia difusión de nuestras investigaciones. El fin de nuestras investigaciones no es ser académicas o una universidad, sino hacer investigaciones con métodos rigurosos basados en evidencia, en métodos cuantitativos y cualitativos. Todas nuestras afirmaciones tienen un respaldo, pero que sirva para distintos ámbitos. Para la ciudadanía, una ciudadanía informada puede tomar mejores decisiones y exigir el cumplimiento de sus deberes y derechos. También para la toma de decisiones, para el sistema político, para la institucionalidad, para los sectores públicos, privados. Entonces, es una herramienta de análisis y uso de la información disponible en el país con esas fuentes oficiales que tenemos. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es lo que nosotros hacemos en el programa Estado de la Nación. Y yo creo que una pregunta común a veces es, ¿quién hace el Estado de la Nación? ¿Es el Estado de la Nación una entidad pública? ¿Es privada? ¿Es un anexo del gobierno? ¿Es financiado por quién? Si es solo bueno, ya nos explicó que también hay un Estado de la región, pero entonces, ¿quiénes son los que hacen el Estado de la Nación en este caso? Sí, digamos, nosotros pertenecemos al Consejo Nacional de Rectores, que somos las universidades públicas, pero nosotros tenemos independencia. Siempre decimos, no somos un ente gubernamental, pero tampoco antigubernamental. O sea, no nos interesa, por ejemplo, ser la voz oficial del gobierno o de algunos otros poderes de la República, pero tampoco somos antigobierno, por así decirlo. Entonces, nosotros lo que tratamos es de aportar
información al país, a la ciudadanía, y nuestra principal fuente de financiamiento es el Fondo de Educación Superior, digamos, las universidades públicas. Y nosotros lo que hacemos es construir una red de investigación. No es que todo lo que publicamos lo hacemos entre las 4 paredes y, por así decirlo, entre 10 investigadores del Estado de la Nación, porque además somos un equipo pequeñito, pero nuestra fortaleza es identificar esas redes. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar el tema de pobreza, buscamos quiénes son expertos en la materia. Si queremos analizar cambio climático, si queremos analizar el sistema político, la formación de leyes, por así decirlo, la administración de la justicia, la infraestructura en el país. Entonces siempre estamos creando alianzas y buscamos personas que sean especialistas en esos temas y que nos hagan análisis exhaustivos y rigurosos para poder hacer aportes al país, ya sea, por ejemplo, del estado de situación, en los diagnósticos o en algunos casos ya consultas para hacer algunas propuestas de hojas de ruta que podría seguir el país para mejorar algunos de los principales desafíos que tenemos. Ok. Antes de continuar, número 1, les recordamos a los que nos están escuchando en vivo, pueden escribir sus preguntas y las integramos a esta charla. Y número 2, Natalia, hablamos en la introducción un poco de jóvenes profesionales y su relación con el Estado de la Nación. Si tú fueras un joven profesional hoy en día, una persona que se encuentra en la universidad, ¿por qué le debería dedicar tiempo a leer el Estado de la Nación? Sí, yo creo que una de las principales fortalezas que tiene el informe es hacer diagnósticos y análisis rigurosos, pero en un lenguaje sencillo. Entonces nosotros hacemos una tarea de traducir algunos temas muy complejos, muy técnicos, muy académicos, en un lenguaje que ojalá le llegue a todas las personas, no importa su formación profesional, no importa su nivel académico. Y entonces es una manera de saber cómo está el país en los diferentes ámbitos de una manera, de una forma en un lenguaje muy sencillo, pero a la vez muy riguroso. No sé si me explico. O sea, la idea es tratar de saber cómo está el país en ámbitos que a veces pueden ser muy complicados, por ejemplo, la economía. Bueno, ¿cómo hacemos para explicar cómo está la economía para no economistas? O cómo está, por ejemplo, el ambiente sin que sea para personas especializadas en la materia. Y lo mismo en todos los temas que analizamos. Entonces es una manera, digamos, y una de las fortalezas, diría, otra de las fortalezas que tiene el programa es que integra. Entonces no es que, digamos, si quieres ir a saber cómo está, por ejemplo, la educación en el país, tenés que ir a buscar un centro. Si quieres ver cómo está, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, el empleo, las brechas de género, tenés que ir a veces a un montón de instituciones o centros de investigación. Nosotros tenemos esa fortaleza de poder integrar en nuestros análisis ese panorama. Entonces, yo diría, aporta información, ¿verdad? Tanto para uno como ciudadano o ciudadana, pero también para estudiantes, y eso es muy útil. Por ejemplo, en las universidades, en los cursos que piden, no sé, los proyectos de investigación. Entonces son formas de captar ideas, de ver panoramas, de hacer, por ejemplo, diagnósticos de manera muy rigurosa, buscar bibliografía, panorama nacional e internacional. Entonces ayuda mucho, no solo para los estudiantes en sus cursos, sino también posteriormente, ya cuando, por ejemplo, están graduados, trabajan, necesitan saber, por ejemplo, un panorama, aquellas personas que trabajan, no sé, en transnacionales o en zonas francas, que necesitan tener panorama del país, no solo Costa Rica, Centroamérica, identificar áreas, desafíos en empleo, por ejemplo. Entonces es una fuente, digamos, de información y tratamos siempre de consolidar un sistema de estadísticas también. Entonces no es que tenés que ir a buscar, por ejemplo, si quieres datos, ir a buscar por un lado al Instituto de Estadística y Censos, a los ministerios,
no sé, al Banco Central, a la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros tenemos la fortaleza de que ya tenemos esas redes de investigación y lo consolidamos en un mismo sistema. Entonces, como a grandes rasgos diría, esas son como algunas de las utilidades que tienen nuestros productos para estudiantes, para profesionales, en todas las áreas, digamos, en las que se desempeñen. Laura debería seguir, pero Laura, tengo que meter la cuchara otra vez y te voy a pedir perdón. Porque Hágale. ¿qué tan común es que un país tenga este tipo de informes? O sea, ¿se ve este tipo de esfuerzos en otros países o es algo único que se ve en Costa Rica? Es casi único en Costa Rica. A ver, muchos de estos informes surgieron en la década de los 90 en el mundo como un esfuerzo de Naciones Unidas para investigar sobre el desarrollo humano. Y se imaginarán, hace 30 años el acceso a Internet era muy poquito, no había un sistema de estadísticas centralizado, oficial, de calidad. Entonces, en aquel momento era como una necesidad de información y de análisis básica que se requería, digamos, no solo en América Latina, sino en todos los países del mundo. Entonces, muchos de este tipo de informes de desarrollo humano surgieron en los 90, muchos países, la mayoría de países en el mundo hicieron en algún momento un informe sobre el desarrollo humano o sobre el panorama del país, pero no conozco otra iniciativa que tenga 30 informes consecutivos y creo que como país además hemos aportado temas de discusión nacional muy relevantes, ¿verdad? Hemos discutido sobre, por ejemplo, mediciones de pobreza, hemos posicionado el tema de la desigualdad, hemos posicionado el desempeño, por ejemplo, que tiene el sistema político y sus diferentes poderes, el tema de la administración de la justicia, las democracias, el tema de desarrollo ambiental, desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Hemos posicionado los rezagos, por ejemplo, que tiene el país en materia de infraestructura, en muchos ámbitos, infraestructura vial, infraestructura de conectividad tecnológica, los rezagos en capital humano, por ejemplo, o las cosas también buenas que ha hecho el país, los logros que tiene, como era, por ejemplo, en este último informe que publicamos, que tiene una visión de 30 años, porque era el 30 aniversario. Entonces, cómo era el país, por ejemplo, a inicios de los 90 y cómo somos hoy, cómo hemos cambiado, para bien y para mal, porque tenemos muchas cosas muy buenas que hemos hecho, pero también tenemos muchos retos y desafíos y sobre todo ese tema de aumento de la desigualdad que nos ha hecho, digamos, una sociedad donde no todos acceden a ese bienestar y a esas oportunidades que tal vez sí lo teníamos hace algunos años. Precisamente mi pregunta iba en esa dirección respecto a la recopilación de datos que se han tenido en los últimos 30 años. Ya nos explicó mucho de paso, más o menos, por dónde iban ese tipo de datos. Pero hablando específicamente de los jóvenes, ¿qué tendencias vemos en estos últimos 30 años? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la juventud? O sea, ¿cómo se comportaba o cómo salía adelante la juventud hace 30 años, hace 10 y hoy en día? Más o menos, ¿qué tipo de tendencias podemos ver ahí? Sí, Laura, tal vez para entender un poco cómo era la juventud, también tenemos que entender un poco cómo era el país antes, o sea, cómo era el país en los 90 y cómo hemos cambiado. Por ejemplo, el país en los 90 éramos alrededor de 3,5 millones de personas, donde teníamos un peso muy relevante de poblaciones jóvenes, de niñez y adolescencias y aún de adultos jóvenes. El peso de la población de los 90 era sobre todo personas menores de 30 años. Hoy ese panorama es muy distinto. Hoy tenemos más de 5 millones de personas y tenemos además un envejecimiento más acelerado de la población de lo que habíamos previsto hace tal vez 20 años. Entonces hoy tenemos una población que envejece, que tenemos logros, por ejemplo, como país que hemos hecho esperanza de vida, un buen sistema de salud, en pensiones tenemos algunos retos, pero también tenemos un sistema a la caja, ¿verdad? Que es uno de los pilares de nuestro país. Pero entonces tenemos una población joven que cada vez crece
más lenta. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque hoy en día hay menos nacimientos, hay un tema de tal vez yo diría, de menos oportunidades para que las mujeres logren conciliar su vida personal o familiar con el trabajo. Entonces, cada vez tenemos, como decía, una menor tasa de fecundidad y de natalidad y por lo tanto cada vez tenemos menos población. De hecho, la más baja de Latinoamérica, si no me equivoco, me pareció ver. Exactamente, y además con un proceso muy acelerado, ¿verdad? Es uno de los países que en el mundo ha hecho este cambio demográfico mucho más rápido de, por ejemplo, como lo hicieron los países europeos, que son los que van, digamos, un poco, que son sociedades mucho más envejecidas, pero que les tomó más tiempo ir hacia ese envejecimiento de lo que estamos nosotros teniendo. Por decirles algo, digamos, nosotros o las proyecciones internacionales habían hecho que la tasa de fecundidad no iba a caer tanto como la que tenemos hoy. O sea, una tasa de reemplazo, para poner solo un número, es alrededor de 2 hijos por mujer. Entonces, las tasas ya menos de 2 hijos por mujer se consideran tasas bajas, ¿verdad? Donde cada vez, bueno, en Costa Rica tenemos actualmente 1,2 hijos por mujer, es una tasa bajísima. Y eso que trae, bueno, trae oportunidades y trae desafíos también. Oportunidades es, por ejemplo, si tenemos cada vez una población o una corte o un grupo de personas jóvenes, cada vez menos podríamos darle una mejor educación, por ejemplo, podríamos propiciar el desarrollo de muchas de sus habilidades de una manera más específica, o sea, más individualizada. Pero bueno, lamentablemente eso no es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, en general es un país que está envejeciendo y además que ha tenido muchos cambios en su mercado de trabajo y en su sistema productivo. No sé si recordarán, en los 90s Costa Rica era una economía muy básica con algunos productos de exportación. Hoy somos una economía de servicios cada vez más especializados, donde hemos logrado desarrollar muchos de los ámbitos, por ejemplo, de empresas de alta tecnología, de mucha innovación, con un recurso humano de alta calificación que tiene mucha demanda a nivel nacional e internacional. Pero eso ha ido también de la mano de desafíos, por ejemplo, seguimos teniendo tasas de éxito en secundaria, por ejemplo, de graduaciones, que apenas superan la mitad de los jóvenes, por ejemplo. Entonces tenemos muchos jóvenes que siguen quedándose con bajas, o sea, sin completar la secundaria, que es como el nivel básico para que tengan, digamos, mayores oportunidades de buenos empleos. Y además, históricamente, también las personas jóvenes se han visto afectadas por mayores tasas de desempleo, y precisamente porque son personas que se están incorporando en el mundo del trabajo y no tienen experiencia. Pero, digamos, un joven de hoy enfrenta más dificultades y menos oportunidades para encontrar empleo que lo que tenía, por ejemplo, un joven en los años 90. Entonces, sí. Y precisamente con ese tipo de tendencias que se ven, ¿de qué tipo de indicadores macroeconómicos podríamos hablar? ¿Podemos hablar de una afectación del Producto Interno Bruto, por ejemplo, al ver ese tipo de cambios? Sí, a ver, y otro tema, y ahora que mencionas el Producto Interno Bruto, creo que es importante entender también la estructura productiva que tiene el país, y nosotros este tema lo hemos posicionado en los últimos años y le llamamos que Costa Rica tiene una economía dual. ¿Por qué dual? Bueno, porque tiene un motor que va a una velocidad muy rápida, muy acelerada, que crece muchísimo, pero ese motor es pequeñito. Y ese motor es el que le llamamos régimen especial o régimen de zonas francas. Entonces, las personas que logran encontrar trabajo en este régimen especializado, les va muy bien. Y ganan bien, tienen buenos empleos, tienen buenas garantías laborales, pero ellos representan apenas el 15% de la producción y alrededor del 12% del empleo. Entonces, es un sector que va muy rápido y muy acelerado, pero es pequeñito y muy concentrado en el valle central del país.
Y el crea resto más de la desigualdad, economía, me imagino. exactamente, esa es parte de las razones que explican el crecimiento de la desigualdad. Y el otro motor, que es muy grande, pero va a pasitos de tortuga, que le llamamos la economía para mercado interno, donde tenemos, por ejemplo, el sector ahí más agropecuario para el mercado interno, el sector turismo, el sector comercio, algunos servicios, ¿verdad? Más para el mercado interno. Y ese mercado, ese motorcito es muy grande, pero genera, digamos, avanza poco, tiene poca productividad y es donde está generalmente las personas que tienen niveles de calificación baja o media. Entonces, esto precisamente nos ha generado esa desigualdad en la distribución de los ingresos y además desigualdades que vemos en otros ámbitos, desigualdades, por ejemplo, territoriales. No es lo mismo una persona que vive en el área metropolitana que una persona que vive en las zonas costeras o en las zonas fronterizas, un hombre versus una mujer, una persona joven versus una persona adulta. Entonces, ahí tenemos un montón de desigualdades que hemos ido reproduciendo y que en los últimos años hemos sido incapaces de generar acciones que logren disminuir esas desigualdades y además tratar de encadenar más esta economía más dinámica y más especializada con el resto de los sectores económicos. Entonces nos genera esa brecha y bueno, valga decir que buena parte de las personas que, por ejemplo, logran graduarse de las universidades públicas, tienen muy buenas oportunidades para desarrollarse en este mercado mucho más especializado y de mejor garantía. Pero el problema es que no estamos logrando aumentar la proporción y ojalá que todos los jóvenes ¿verdad? Que tuvieran esa oportunidad de acceder a la educación. Claro. Creo que Daniel tenía una pregunta. Sí, y puede ser que sea una pregunta muy difícil de responder porque no te preparamos para esta pregunta, entonces está bien si no sabes la respuesta. Pero como te habíamos comentado, Laura y yo no nos encontramos en Costa Rica. Cada vez que yo hablo con una persona en Costa Rica, me nombra todos los problemas que hay. Y yo digo, pero es que no eres único. O sea, a nivel mundial estamos sintiendo exactamente lo mismo. Yo he sentido que en Costa Rica se siente como una burbuja. Entonces, te voy a hacer una doble pregunta. Número uno, ¿cuáles son realmente los aspectos únicos? Ya mencionaste un poco la tasa de natalidad, que es prácticamente única a nivel mundial. ¿Qué otros aspectos únicos son realmente negativos en Costa Rica? Y hablemos también un poco de aspectos positivos. ¿Qué hace diferente a Costa Rica a nivel mundial, positivamente? Sí. Empecemos por los positivos y después vamos a mencionar los retos, los problemas, los desafíos. Entre los aspectos positivos, creo que sigue siendo, o sea, Costa Rica sigue disfrutando muchas de las ventajas que tuvo, de esa visión que tuvo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, de hacer de un sistema de bienestar social similar a algunos países europeos. Entonces tenemos, por ejemplo, la protección social, la caja, el salud, pensiones. Invertimos mucho por ejemplo, en acceso a servicios básicos y el sistema de educación pública. Esos para mí son como las grandes fortalezas que tuvo Costa Rica con una visión muy estratégica. ¿Cuál ha sido el problema y cuáles son los desafíos que tienen esto, ¿verdad? Y es primero que Costa Rica ha vivido en los últimos 20 años lo que le llamamos un ciclo perverso de expansión, por ejemplo, de la inversión social. Entonces aumentamos la inversión en educación, la inversión en salud, en protección, en combate a la pobreza, por ejemplo, pero eso nos lleva a un déficit fiscal, o sea, un problema de que estamos gastando mucho más de los ingresos tributarios que obtenemos y los ingresos fiscales. Entonces eso nos lleva a una insostenibilidad y a recortar gasto público, y eso, digamos, eso lo experimentamos recientemente, pero eso es un ciclo que lo tuvimos a inicios
a finales de los años 90, a inicios de este siglo XXI. Entonces, es como una expansión de la inversión social y de la inversión en las personas a costa de la estabilidad económica, y entonces cuando hacemos ajustes económicos es a costa del desarrollo humano de las personas. Entonces, Pero, ¿qué es el ciclo que estamos? Sí. Disculpa que te interrumpa, pero es que, o sea, no es único en Costa Rica, hacia eso voy. O sea, que a nivel mundial está pasando exactamente lo mismo. Y eso es lo que me llama la atención, que en Costa Rica se ve como algo, estamos perdiendo nuestros servicios sociales, el Estado benefactor, es que es a nivel mundial, hacia allá voy. Sí es cierto eso, pero lo que no es único es que lo hicimos bien, pero nunca encontramos las fuentes de financiamiento. Entonces, por ejemplo, vos ves muchos países europeos que tienen ese sistema de bienestar social, donde posiblemente también tienen presiones, muchos, digamos, por algunos factores externos como la migración o las desigualdades de ingresos o la calidad de los servicios en algunos casos, pero donde la carga tributaria o la parte de recaudación tributaria es mucho más estricta que la que tuvimos aquí. Entonces aquí, yo siempre he dicho, o sea, hicimos un sistema de bienestar social de país desarrollado, pero con financiamiento de país subdesarrollado, porque nunca logramos decir, no está actualizado, bueno, digamos. Exacto, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar una educación pública de calidad? Y sobre todo somos muy malos cobrando impuestos, ¿verdad? Que yo creo que algunos países que sí tienen sistemas de bienestar social más consolidados, ahí la gente paga impuestos sí o sí, o sea, ni siquiera se cuestiona porque los sistemas son muy rigurosos y entonces yo diría la recolección que es buena. Exacto, y además, o sea, si usted no paga los impuestos que le corresponden, la multa es muy cara. Entonces, y además ven un beneficio, ¿verdad? Entonces yo pago impuestos, ¿verdad? En muchas de esas sociedades para recibir servicios de calidad. ¿Cuál es el problema? Que entonces, como estamos en ese ciclo perverso de que a veces aumentamos y a veces disminuimos la calidad de los servicios públicos, la gente ya no cree en el Estado. Entonces, ¿verdad? Y eso yo sé que no es único de Costa Rica, ¿verdad? Ahí sí coincido. Pero de eso nos ha generado cuestionarnos bases sólidas que teníamos, por ejemplo, un país pacífico, un país democrático, un país que daba educación pública de calidad. Digamos, muchas de nuestras generaciones, un poquito más viejitas, ¿verdad? Como de nuestra edad, mayores de 40, somos frutos de la educación pública, de que entramos al kinder hasta que nos graduamos de la universidad. Hoy hay muchas brechas, muchas diferencias en calidad entre lo público y lo privado, sobre todo en el sistema más básico de la educación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en materia de educación. Pero otro de los problemas que yo creo que se nos está deteriorando en los últimos años y que tiene que ver con un problema de acceso a oportunidades para los jóvenes es el tema de la violencia, por ejemplo. Entonces, Costa Rica históricamente ha sido un país muy pacífico que lograba resolver sus conflictos a través del diálogo, a través de escuchar a los diferentes actores políticos y sociales. Había mucho diálogo entre, por ejemplo, el sector empresarial, los sindicatos, el sector, digamos, siempre han habido conflictos, pero en general en los temas trascendentales nos poníamos de acuerdo. Hoy estamos polarizados y eso no es único de Costa Rica, es una tendencia mundial. Pero entonces no estamos discutiendo, no estamos resolviendo problemas básicos como hacer un sistema público de educación más atractivo para muchos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces muchos de estos jóvenes pierden el interés por la educación pública y se salen o son excluidos del sistema, pero no tienen alternativas tal vez para seguir estudiando o para trabajar. Y entonces ahí es donde tenemos precisamente muchos jóvenes que son reclutados por el crimen organizado. Sí. Y precisamente ese era el siguiente tema al que íbamos. Me hace un poco de gracia porque Natalia realmente va introduciendo todos los temas que teníamos planeados, pero los hace como súper bien, como si estuviera como 100% planeado, digamos.
pero es respecto a los ninis, lo que habló Daniel antes, la gente que ni trabaja ni estudia, porque hay un informe de la OSD reciente que dice que la proporción de ninis es relativamente alta y en Costa Rica anda por ahí del 25% más o menos. Y cómo esto se puede correlacionar a los diferentes factores, por ejemplo, hablábamos de educación, pero también con el aumento de la violencia, porque es algo que, bueno, antes de hacer este episodio lo comentábamos entre nosotros, digamos, yo soy del pensar de que alguien que ni estudia ni trabaja y no tiene nada más que hacer, digamos, no tienen que entretenerse, es una persona ociosa que va a buscar algo primero y muy probablemente de dónde sacar dinero, porque es una necesidad al final, especialmente en áreas donde no hay unas oportunidades claras de empleo, donde pues si hay que comer van a tratar de hacer diferentes cosas y aquí es donde tal vez vemos un aumento de la violencia. ¿Vemos algún indicador de esto en el estado de la nación, por ejemplo, en los últimos informes, con esa proporción de gente que ni estudia ni trabaja, especialmente jóvenes, y también con el deterioro de la educación? Sí. ¿Por qué mencioné el tema del ciclo perverso de la inversión versus el déficit fiscal? Y es que uno de los grupos que se ha visto más perjudicados por los recortes del gasto público, y eso sí, en los años más recientes, o sea, en el último quinquenio, han sido la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque los rubros que se han recortado más tienen que ver con educación, pero también, por ejemplo, con programas como la red de cuido o las becas para estudiar, y eso afecta directamente la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que las primeras edades del ciclo de vida de una persona es donde las personas adquieren ese acceso a la educación, ese salud, o sea, una persona que tiene, que come bien, que se alimenta bien desde la niñez, eso le desarrolla los conocimientos y el aprendizaje a lo largo de su vida. Entonces, por eso es tan importante esos primeros 20 años de la vida de una persona donde debería tener acceso a buena alimentación, a nutrición, a salud, a educación de calidad y a entornos seguros, digamos, en sus hogares. Entonces, barrios seguros, ojalá sitios con parques, con zonas para hacer deportes. Y yo sé que me desvié un poquito de la pregunta, pero es que ya voy a aterrizar, ¿verdad? Entonces, un entorno donde una sociedad que le dé ese desarrollo a las primeras edades de una persona, le va a ayudar a que esa persona logre tener éxito en la escuela, en el colegio y en la universidad, se fije metas, se fije aspiraciones. Y eso es lo que como sociedad deberíamos de estar apostando, sobre todo porque, como decía, como somos un país que estamos envejeciendo, cada vez requerimos que estos jóvenes, estas nuevas generaciones tengan más herramientas. Y bueno, y sin considerar, y ahora tal vez lo vamos a mencionar, todo el cambio en el mundo de la educación y el trabajo que estamos teniendo. Pero todo esto para decir que estamos fallando como sociedad en retener a los adolescentes en el sistema educativo, lograr que terminen la secundaria. Entonces, tenemos muchas escuelas y colegios públicas donde más del 80%, más del 85% de los estudiantes de este país asisten a la educación pública. Entonces tenemos muchas escuelas con órdenes sanitarias que no tienen muchas veces ni siquiera acceso a computadoras, a internet, con una educación que muchas veces es aburrida, que no está adaptada, donde además tenemos todo el tema de la tecnología, el internet, o sea, ya desde que nacen los niños, no importa su estrato social, tienen acceso a muchas de esta tecnología. Entonces, claro, el sistema público para muchos jóvenes puede ser aburrido, puede ser poco atractivo, y ven, digamos, entonces pierden el año, tienen problemas de aprendizaje y se salen o son excluidos, porque muchos de ellos son excluidos del sistema. Y entonces, claro, ahí tenemos también brechas entre hombres y mujeres, pero voy a hacerlo a nivel general. Se salen del sistema educativo a veces en séptimo, octavo, noveno año del colegio y entran a trabajar, pero
y los trabajos que tiene una persona menor de 18 años son de muy mala calidad, a veces con condiciones precarias. Y ahí es donde todo este tema o este boom que se está desarrollando del crimen organizado atrae a muchos de estos jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque además muchos de ellos están viviendo en zonas urbanas marginales, no solo aquí del área metropolitana, sino, por ejemplo, en barrios de mucha exclusión social, en Punta Arenas, en Limón, en zonas costeras, en zonas fronterizas. Y ven, digamos, y aquí sí hay un tema de crimen organizado donde reclutar a muchos de estos jóvenes y además cada vez a edades más jóvenes, adolescentes, o sea, tenemos cada vez menores de 15 años en este mundo, y se da por eso, ¿verdad? Porque el sistema educativo no es atractivo, se salen para buscar un trabajo, pero el mundo del trabajo tampoco les ofrece una alternativa viable o, digamos, que compense salarialmente, y entonces muchos se van por el tema del crimen organizado, donde está no solo el narcotráfico, ¿verdad? Y tenemos mucho tráfico de personas, tráfico de armas, sicariato, ¿verdad? Hay muchas ramificaciones de este tema de la violencia. Y bueno, en el año pasado, y este es donde más explotó todos estos problemas, que tarde o temprano tiene el no acceso a la educación y al empleo en las personas más jóvenes. Entonces, Natalia, tal vez, dame un muy segundo, rápidamente, Laura. Daniel, habla. Ok. No, o sea, es muy es que rápido. nunca habíamos hecho lo que vamos a hacer ahorita. Este episodio ha llegado a tanto nivel que Federico, nuestro tercer compañero, decidió dejar de trabajar y meterse en el Ponerle episodio. pausa al Nunca lo habíamos hecho. A este nivel llegamos, Natalia. Muchas gracias. Federico, Sí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. Disculpen la tardanza, tenía otra prioridad por ahí laboral, pero he estado escuchando el programa, Natalia. Muchísimas gracias, muy interesante. Entonces, por ahora me voy a quedar un poquito callado, pero ahorita empiezo con las preguntas. Dale. Laura tiene una pregunta y después vas tú, entonces ve preparándote. Era un poco más como el resumen, porque creo que Natalia entonces habla aquí de dos cosas. O primero una que es la prevención para evitar que tengamos más niños, o sea, hacer una inversión temprana a nivel del ambiente donde se desarrollan los niños y las niñas, digamos la niñez en general y los adolescentes. Y la otra es a los que ya están, digamos, a los jóvenes que han salido del colegio o que han sido desplazados por este tipo de cosas que vemos, tratar de reintegrarlos, pero ¿qué pasa con esas personas que ya están, o sea, que realmente ni estudian ni trabajan y ya están en ese grupo desde hace un par de años? ¿Hay algún tipo de iniciativa o no sé, programas a nivel nacional que realmente estén tratando de atacar cómo ayudar a los niños a salir de esa situación? Sí, a ver, voy a poner en el contexto tal vez de los últimos 20 años el tema de los niños. O sea, este tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan ha sido un problema para Costa Rica y muchos de los países latinoamericanos durante muchas décadas. O sea, no es reciente, pero tenía razones muy distintas hace 10 años de las que tenemos hoy. Muchos de los jóvenes que se salían del sistema era por necesidades económicas, porque tenían problemas de aprendizaje o porque el hogar prefería, digamos, que tal vez perdían los años y entonces preferían que salieran a trabajar, y muchos de ellos salían a trabajar y otros no. En las mujeres, hace más de 10 años, uno de los temas principales por los cuales se salían del sistema educativo y no trabajaban era el tema de género, digamos, el tema del cuidado de sus hermanos o hermanas, el cuidado de otras personas, el embarazo adolescente era muy alto hace algunos años. Y además el tema también de discriminación, ¿verdad? De que las mujeres no deberían de estudiar y así. Entonces, esos eran factores que eran identificados, algunos temas por ejemplo, zonas rurales donde los traslados, hay muchos adolescentes que tienen que
trasladarse casi 1 hora caminando, ¿verdad? Al colegio. Entonces, había muchas necesidades económicas. Ahí se crearon varios programas, por ejemplo, las becas de Avancemos o becas de FONAVE, para tratar de retener a los chicos y chicas en el sistema educativo. Y eso funcionó. O sea, logramos retener a algunos, pero no a todos. Entonces, en el tema, teníamos casi 2 de cada 3 ninis eran mujeres que principalmente por razones familiares o que formaban un hogar a edades muy tempranas, entonces nunca se insertaban en el mundo del trabajo. Hoy en día tenemos una composición, entonces hoy tenemos un poquito menos de ninis de los que teníamos proporcionalmente del total de jóvenes, de los que teníamos hace tal vez 20 años, pero los motivos de no estudiar hoy son muy diferentes a los que teníamos antes. ¿Por qué? Porque hoy casi 1 de cada 3 que se sale del sistema es porque no está interesado, por ejemplo, en el aprendizaje, porque no le resulta atractivo. O sea, ya las necesidades económicas, aunque sí hay una proporción que representa alrededor de un 15%, no es el motivo principal, ¿verdad? Sino es una educación poco atractiva para muchos de estos jóvenes, o la necesidad de salir a trabajar, sobre todo porque quiere salir a trabajar, porque el sistema no le resulta atractivo. Entonces, es un poco distinto lidiar con necesidades económicas a lidiar ya con un desinterés, y eso en parte tiene que ver también con la calidad del sistema. Entonces, en resumidas cuentas, hoy no tenemos un programa dirigido a las personas que no estudian ni trabajan. Hay algunas iniciativas a través del INA o a través de algunas ONGs que trabajan con estos grupos en específico, pero son de muy pequeña escala y no te impactan la problemática de fondo, que es cómo hacemos para hacer un sistema educativo mucho más atractivo y que logremos retener a los jóvenes. Y ahí tenemos inversión no solo en educación, sino, como decía, necesitamos prevención del delito. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, crear zonas recreativas, parques. Digamos, si vos aquí, después de las 6 de la tarde, muchos de los parques están cerrados y además están con cerca y todo, ¿verdad? Porque oscuros, son zonas también seguras. Exacto, faltan muchos espacios, iluminar espacios y darle como más oportunidades a muchos de estos jóvenes que desde que nacieron han vivido en entornos de violencia, en violencia intrafamiliar y en violencia del entorno, que viven en casas tal vez de 30 metros cuadrados, donde se escucha todos los problemas de violencia alrededor. Entonces, o sea, si no logramos cambiar esos entornos de seguridad, de acceso a la educación más atractiva, de tecnología, de computadoras, o sea, estamos muy rezagados en muchos de estos elementos básicos que haría que un joven se mantuviera alejado, digamos, de la violencia y le resultara atractivo seguir estudiando porque tiene las herramientas para saber que se puede desarrollar. Muchos de estos jóvenes ni siquiera saben que eso existe. Natalia, muy interesante, ya estoy aquí poniéndome al día con la conversación. Tal vez de lo que estoy capturando es, o sea, ya está señalando algunas cosas que deberíamos hacer diferente, o inclusive algunas que ya hemos hecho, y hacer más de esas cosas para poder mitigar no solo el fenómeno de los ninis, y también prevenir, ¿verdad? La violencia, todo este asunto. Muy interesante. Tal vez te voy a hacer una pregunta un poquito diferente. Ustedes, como Programa Estado de la Nación, tienen muchísimos años de estar recolectando datos. Evidentemente son expertos en analizar la situación y pues pueden hacer sus recomendaciones. A veces, tal vez una perspectiva desde afuera, ¿verdad? Es, ok, suena que las soluciones son programáticas, o sea, tenemos que hacer un programa de eso, tenemos que el Estado construir más parques o más escuelas, todo ese asunto. La pregunta es, como sociedad civil, sabiendo que no todos tenemos influencia, ¿verdad?, para que esas cosas sucedan, digamos, vamos a ir a elegir nuestros gobernantes, por supuesto, pero más allá de eso, a veces uno escucha estas cosas y dice, ¿qué puedo hacer como individuo para poder contribuir a la situación?
Y quería preguntarte si ustedes, entre tanto análisis, han pensado en eso. ¿Qué cosas pueden hacer las personas para ayudar a la situación? Sí, a ver, no tengo así como la alternativa, pero coincido con vos en que no es un tema solo de programas. Yo creo que si hay una parte de política pública que se podría coordinar mejor y hablar más entre las instituciones, y a nivel local también se podría hacer muchísimo más, pero coincido en que hay un tema también de ciudadanía como pasiva, y aquí también coincido en que no es único de Costa Rica, creo que hay mucha apatía a nivel mundial en cómo resolver los problemas, y cada vez nos estamos, y creo que esto es un efecto también posterior a la pandemia, cada vez nos estamos como individualizando más y decir, bueno, si yo estoy bien, no me importa, digamos, cómo está la sociedad en la que me rodea mientras a mí me vaya bien. Entonces, sí creo que como sociedad tenemos que ser más conscientes de muchos de estos problemas, pero además es un reto mucho más grande. Yo decía, bueno, hace 20 años el reto era tener acceso a la información. Hoy más bien tenemos demasiada información y manipulación de esa información. Entonces, también tratar de informarnos con fuentes confiables de la situación que está pasando. Y pues siempre la recomendación que damos es participar en muchas de estas organizaciones locales, que es donde hay más incidencia sobre todo en el ciclo alrededor. Si uno piensa en una política pública a nivel nacional, pues el impacto va a ser muy pequeñito y eso le corresponde a las autoridades, pero a nosotros como ciudadanía, yo diría que hay que conectar más con lo local. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años en las comunidades todos nos conocíamos y uno sabía quiénes eran los que estaban siempre metidos en temas, digamos, de las organizaciones sociales y quiénes eran los líderes de las comunidades. Hoy cuesta un montón, ¿verdad? Y hoy creo que uno de los problemas que tenemos también es que nos hemos amurallado. O sea, hoy cada vez vivimos más aquí en Costa Rica en condominios y donde nos segmentamos más espacial y territorialmente. Entonces, a veces ni siquiera conocemos la comunidad específica en la que vivimos. Entonces, yo sí creo que hay algunos espacios, hay ONGs que hacen acciones interesantísimas, pero de muy pequeña escala. Pero yo diría, bueno, no todos nos vamos a meter como en ONGs o como líderes, ¿verdad?, locales. Pero creo que el paso es informarnos mejor y hacer un voto más informado. Hacer espacios de diálogo, si uno puede, digamos, con la gente alrededor, en los trabajos, en las comunidades, en los ciclos familiares, en los amigos y amigas, ¿verdad? O sea, en esos círculos más cercanos, a ver, hacer más conciencia de estos temas, cuestionar un poquito más, y con eso no se trata de aumentar la polarización, porque muchos de estos temas al final no se pueden discutir porque mucha gente ya tiene posiciones y no escucha, ¿verdad? Entonces creo que nosotros lo que podemos hacer es tal vez abrir más el diálogo y escuchar a quienes piensan un poco distinto y tratar de entender por qué piensan así y cuál es su visión, ¿verdad? Y tratar de ver esos espacios o estos temas en común donde se podría empezar a generar tal vez algunas alianzas ¿verdad? Y ya irlo escalando un poco más, con más impacto. Pero yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy es esto, es estar polarizados, echarle la culpa al gobierno de todos los males que pasan o a los demás, digamos, a falta de políticas, pero no asumir nosotros nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque yo en general estoy bien, yo tengo un buen trabajo, yo vivo tranquila, no estoy... Y cada vez nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el problema de la violencia ya no es solo un problema de esos grupos en específico, sino que ya uno puede estar en cualquier parte del país y estar en medio de una balacera, por ejemplo. Entonces eso nos está impactando, ¿verdad? No es un tema solo que, bueno, yo pago seguridad privada o pago, ¿verdad? No, es que muchos de estos problemas, o los ninis, no, en mi familia, por ejemplo, todos tenemos acceso a educación y a un buen empleo. Sí, pero es que todos esos jóvenes que no lo están haciendo son parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Y yo creo que eso es parte de lo que nos pasa, y no solo aquí en Costa Rica, creo que hay, digamos, es un problema mundial donde
con tanta información y con tanto, y ahora bueno, con la inteligencia artificial ni qué decir, ¿verdad? Cada vez estamos generando más polarización y más desigualdad. O sea, ya no más solo apatía. Y más apatía, exacto. Y Natalia, menos. vamos a continuar porque el tiempo se va yendo y tenemos una última pregunta. Pero antes de continuar, Natalia, nos preguntan, un comentario es, ¿cómo te podrían contactar para profundizar algunos de los temas que hemos conversado el día de hoy? Sí, nosotros, una de los énfasis que tenemos en el programa Estado de la Nación no es solo de la investigación, que es importante, ¿verdad? Hacer una investigación robusta, sino difundir esa investigación, difundir los temas y, o sea, dar alternativas para muchos de estos desafíos. Entonces nosotros hacemos muchos espacios de difusión, tenemos redes sociales y hacemos tratamos de participar en muchos de estos espacios de diálogo, podcasts, presentaciones, digamos, cualquier institución, cualquier programa, cualquier curso que nos pida alguna presentación sobre temas específicos o generales de nuestros productos, nosotros siempre tratamos de asistir. Todo esto para decir, siempre estamos en la mejor disposición y en nuestro sitio web, que es www.estadonacion.or.cr, ahí está disponible todo, porque nosotros todo lo que hacemos lo publicamos, lo ponemos público, es gratuito. Y ahí están nuestros contactos, ¿verdad? Yo soy la coordinadora del informe del Estado de la Nación, pero también tenemos en Estado de la Educación, Estado de la Región, como decía, en IPATIA, investigadores especializados en el área económica, en el área ambiental, en el área política. Entonces, cualquier tema que quieran abarcar, nosotros siempre tratamos de buscar a personas idóneas. Ya si no lo hemos investigado, no nos consideramos expertos, ahí sí rechazamos. Todo esto para decir, en el sitio web nuestro, ahí están nuestros contactos, en nuestras redes sociales también, como Programa Estado de la Nación, estamos en Facebook, en Instagram, y tratamos en X, siempre tratamos de estar dando información para todo público. Cosas muy basiquitas y cosas muy especializadas, porque también tenemos cosas bien técnicas, pero siempre estamos en la mejor disposición. Y la idea es esto, generar estos espacios, ¿verdad? Posicionar temas, podemos tener posiciones distintas, pero tratar de decir, bueno, aquí tenemos un problema, por ejemplo, de acceso a la educación, tenemos un problema de violencia, tenemos un problema de falta de oportunidades de empleo, un problema de brechas de género, y tratar de entre todos ver cómo resolvemos muchos de estos problemas. Federico, gracias, Natalia. Muy bien, Natalia, ya vamos cerrando, pero gracias, Natalia. Vamos a tirar la última pregunta, digamos, un poquito diferente para ir cerrando, y es la herramienta de moda, inteligencia artificial. Queríamos preguntarte si ustedes han hecho algún tipo de análisis acerca de este tema y si se pudiera decir que la inteligencia artificial se pudiera utilizar como herramienta para ya sea prevenir delincuencia o ya sea acceso a la educación. No sé si ustedes tienen alguna opinión acerca de eso. Sí, a ver, no lo hemos analizado, entonces no te voy a hablar con una rigurosidad técnica. Sí está dentro de nuestra agenda y hay que entrarle, por así decirlo, ¿verdad? Yo creo que como todos los cambios tecnológicos, es una gran oportunidad y también tiene sus amenazas, pero yo creo que si la vemos como oportunidad, nos puede ayudar a resolver, a ahorrar tiempo, pero a su vez puede ser una amenaza en el sentido en que cada vez va a ser otro elemento adicional de desigualdad entre aquellos que logran manejar la inteligencia artificial y aquellos que no. Entonces, todo esto para decir y para cerrar en el marco también de los temas que ustedes trabajan regularmente, es que si uno tuviera que dar alguna recomendación, por ejemplo, a las personas más jóvenes hacia dónde irse, es clarísimo que con el cambio tecnológico, el cambio en el mundo del trabajo, en el mundo de la tecnología, cada vez necesitamos aquellas carreras que más potencial tienen a futuro tienen que ver con las áreas STEM, ¿verdad? Las áreas donde ustedes están en ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas,
Y lo estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Muchos de y esto va a ser un reto aún mayor para muchos de estos jóvenes ninis, ¿verdad? O gente que se quedó con muy baja escolaridad, donde muchos de estos puestos de baja calificación o semicalificados van a ir desapareciendo y siendo reemplazados por la tecnología. Entonces, yo creo que hay que sacarle provecho, tanto en el sistema educativo, de todos los niveles y en el trabajo también, pero hay que pensarlo bien. Todavía creo que estamos de manera muy incipiente en este mundo, ¿verdad? Todo puede cambiar y ahora está cambiando mucho más acelerado, pero yo creo que como país sí deberíamos de ver las fortalezas que tiene, potenciarlas. Es algo con lo que no podemos luchar, entonces creo que va a ser parte de los sistemas educativos y de sistemas de aprendizaje, pero entonces es ver qué oportunidades tiene y sacarle provecho a estas herramientas. Pero bueno, para resumir, no lo hemos investigado, pero esa era más mi opinión personal. Quiero hacer un comentario ahí nada más porque tal vez lo vemos desde el punto de vista de las personas que están generando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Es una cosa así, tal vez los ninis que no pueden ponerse al día con ese tipo de herramientas, pero tal vez viéndolo por otro lado, más bien las personas que no son técnicas, el aprovechar herramientas de inteligencia artificial puede generar muchísimo más beneficio también para ponerse al día con lo que no vieron a nivel académico, digamos, porque salieron del colegio, etcétera. Ya es posible hacer publicidad yo sola, digamos, en lugar de tener que ir a contratar a un diseñador, que obviamente no siempre se va a poder reemplazar el profesional, pero si yo no tengo mucho presupuesto para generar un tipo de empleo, no sé, digamos que estoy haciendo pan o algo así, y quiero tratar de generar un poco más de publicidad, de tratar de realmente generarme un trabajo para mí misma, ahí es donde tal vez podemos ver el tipo de utilización de herramientas de inteligencia artificial para salir de este estado de nini, ya sea porque quiero aprender algo, porque hay un montón de herramientas, ya lo mencionamos antes, más bien hay demasiada información a veces, o porque es lo que me faltaba para poder sacar adelante un emprendimiento y dejar esa condición de nini. Entonces nada más quería hacer ese comentario ahí. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, la inteligencia artificial nos puede reemplazar en algunas cosas, pero nosotros también tenemos que saber cómo usarla. Y entonces no es solo que usted le pregunte y la respuesta que te da es válida. O sea, ahí sí hay que tener cierto criterio para saber si lo que nos está sugiriendo, y ahí sí puede ser que empiece a reemplazar. No sé, digamos, yo en la gestión, yo soy economista y también trabajo mucho con estadística, entonces la inteligencia artificial me ha permitido ahorrar tiempo, a veces en programación de cosas, ¿verdad? Yo uso mucho R, por ejemplo, entonces sí, te ayuda un poco, ¿verdad? Pero uno sabe que uno tiene que tener un criterio para saber si lo que le está sugiriendo es correcto o no. Entonces, o sea, yo creo que esto es otro tipo de alfabetización adicional a las que ya teníamos, ¿verdad? Que hay que irla incluyendo dentro de los aprendizajes, tanto en la escuela, el colegio, en las universidades. Pero sí creo que hay que verlo como una oportunidad, y vos lo explicaste ahora muy, muy bien, cómo se le puede sacar provecho a la inteligencia. Creo que ya tenemos un siguiente tema que te vamos a invitar, Natalia, y es dedicarnos a hablar sobre inteligencia artificial y en Costa Rica, especialmente porque luego de escucharte veo muchos retos. O sea, mencionas que la falta de educación nos está dejando atrás. Imagínate la alfabetización relacionada con la inteligencia artificial. Imagínate la cantidad de gente que trabaja en call centers que tristemente va a desaparecer esa industria en unos años. Entonces, dejémoslo como invitación para un próximo episodio. Te queríamos agradecer realmente, Natalia, por este tiempo. La pasamos súper bien. Fue un tema muy interesante, fue un tema muy amplio, pero que nos ayudaste a entender realmente cómo se encuentra la situación en el país desde distintas perspectivas. Así que, nuevamente, muchas gracias. Antes de despedirnos, queríamos agradecerle a Luis Pisa por su saludo, y gracias a todos ustedes que estuvieron presentes el día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales, especialmente en LinkedIn. Nos estamos migrando más que todo a LinkedIn o Instagram, y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. Gracias.